La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Una de las cosas que define la visión de Senda de Vida, que es para lo que Dios nos ha puesto aquí, es para desarrollar procesos personales de transformación e involucrar a toda la gente posible de nuestra iglesia en esos procesos de transformación. Senda de Vida no creemos que la única forma, y de hecho la más importante forma para edificar a la iglesia, sean los domingos en una reunión. Estamos convencidos que la razón principal de que existe la iglesia de Cristo en la tierra es hacer discípulos entre todas las naciones, y para ello no únicamente se debe de hacer en las reuniones del domingo. Por eso, cuando nos reunimos como Senda de Vida, tenemos oportunidades más o menos cada 2 años de repasar con usted la visión de la iglesia, y le comento que estaremos haciendo esto unos cuantos domingos, explicando con palitos y bolitas por qué existe Senda de Vida en la tierra. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué ponemos lonas? ¿Por qué el café? ¿Por qué la música? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es sumamente importante centrarnos en lo que es la visión, y estaremos dándole más información al respecto. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una idea fundamental que para muchos de ustedes es empezar el año 2014, es para muchos el segundo domingo que vienen a una iglesia, para algunos de ustedes es el primer domingo del año que vienen a la iglesia, sus vacaciones fueron largas y seguramente ya ni se acuerdan dónde está Mateo, ¿verdad? Y ahorita se van a acordar. Pero vamos a aprender juntos en el estudio de hoy un principio que tiene que ver con cómo Dios ve el 2014 y qué tiene, sobre todo, qué tiene planeado Dios para este año que estamos empezando. Cuando estaba estudiando esto, me encontré con información, un artículo publicado el 3 de enero, que nos da la lista de los 12 propósitos de año nuevo que hacen los mexicanos. El 3 de enero, esto es fresco, apenas de unas semanas, y alguien hizo un estudio de mercado, unas encuestas, y se puso a investigar cuáles son las 12 cosas que los mexicanos en promedio nos proponemos cuando empezamos el año. No sé si usted sea de aquellos que hace propósitos o de plano ya ni los hace porque nunca los cumple y dice, no, ya no voy a hacer ninguno, y ni uvas come ni nada. O sea, de aquellos que usan ropa interior roja para esperar no sé qué cosas. No sé dónde usted esté. Pero independientemente de eso, a ver si alguno de los 12 que le voy a mencionar le suena a una campanita y usted diría, ese es uno de los míos. El número 12 en la lista de las cosas que los mexicanos se proponen cumplir cada inicio de año, fíjense, en el número 12 está iniciar una relación. No está en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. O sea, tener novia o novio, o que si tienes novio, casarte, o si estás casado, ser esposo, o vivir como esposo, lo que sea. Iniciar una relación está en el número 12. No sé si usted lo tiene en los suyos. En el 11, fíjese, los mexicanos, me impresionó verlo todavía en la lista, es dejar de fumar. Espero que usted como cristiano ese ya lo haya hecho, ¿verdad? No es un problema para usted. Número 10, comprar un auto nuevo o un auto diferente, o arreglar el que ya tengo. Algunos sueñan con una bicicleta, otros con un auto, pero este está en el número 10. En el número 9, los mexicanos dicen que su propósito en este año es iniciar una carrera o terminar estudios de una carrera que dejaron interrumpida. ¿Alguno de ustedes? Quizás todos, ¿verdad? 8, adquirir o remodelar una casa. Si ya la tiene, remodelarla. Si no tiene, adquirir una. En el número 7, hacer viajes de placer, es decir, el mexicano se propone, más o menos en medio de la lista, viajar para conocer lugares. Otro de los propósitos, fíjense qué interesante, en el número 6, es tener un nuevo trabajo. No sé cuántos de ustedes estén orando por cambiar de trabajo. Algunos por tener trabajo, pero otros por cambiar, y otros porque se los quiten, quizás. 5, el mexicano se propone cada que empieza el año tener una dieta balanceada. Yo creo que todo el mundo lo tiene allí, ¿verdad? Balanceada depende de qué balance, ¿no? Porque puedes poner tacos de un lado y tortas del otro y se balancea, ¿no? Depende de cómo lo estés pensando. 4, fíjese bien, estamos llegando a las 4 primeras cosas que el mexicano se propone en promedio a nivel nacional cumplir en año nuevo. La número 4 es ganar más dinero. Esa está en el 4º lugar a nivel nacional. El
tercero, mire qué interesante, llegó al tercer lugar, es que este año el mexicano promedio se propone tener más tranquilidad y evitar el estrés. Interesante, somos una sociedad tensa. Segunda cosa que se gana la lista de las 10, 12 cosas más propuestas como metas entre los mexicanos es hacer ejercicio. Decimos, ahora sí voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Y la número uno, ¿alguien tiene una idea cuál será la número uno? ¿Cuál será la cosa más propuesta por los mexicanos a nivel nacional cuando se empieza el año? El año antepasado fueron diferentes, pero este año, ¿sabe cuál es el número uno? Ahorrar dinero. Estuvo en el número uno. Y algunos de ustedes dicen, yo no tengo ni una de esas, ¿verdad? Yo estoy diferente. No sé, usted se hace propuestas, se hace propósitos, planes. Es una costumbre. Yo no lo hago, francamente no acostumbro. Tengo una mala idea de que, bueno, terminamos el 2013 y ahora, ¿qué tiene, Señor, para este año? Pero no soy de las personas que hago mi lista. Tengo ideas de las cosas que quiero hacer, pero no soy tan disciplinado como algunos de ustedes para anotarlas y ponerse la fecha, el nombre. Me voy a casar con fulana, tal fecha. Ella no lo sabe todavía, pero me voy a casar con ella. Y ya están bien definidos. Pero bueno, el hombre hace sus propósitos. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado si Dios tiene propósitos? Dios, no sé si decir como que se hará su lista empezando enero y dirá, este año voy a hacer esto, lo otro, aquello, o podríamos pensar que Dios improvisa. Algunas personas se imaginan a Dios en el trono diciendo, a ver, ahora con qué me salen estos hombres, y entonces dependiendo de lo que los hombres hagan, mucha gente se imagina un Dios reaccionario, un Dios que dice, ay, yo no contaba con que el mundial iba a ser en Brasil y ahora voy a tener que hacer esto y lo aquello. O la Biblia nos da la idea de un Dios que está en control perfecto, que es soberano sobre la historia humana. Hasta el punto, o más bien preguntarles, ¿hasta qué punto? ¿Cómo nos ayuda a entender la Biblia esta mezcla de los propósitos que yo tengo para mi vida y que me puedo proponer? Uno de estos, remodelar mi casa, o terminar la carrera, o formalizar mi relación. ¿Cómo se compagina, de acuerdo a la Escritura, esta decisión que tú y yo tomamos con nuestros propósitos con la idea de los propósitos de Dios? Si es que los tienen, porque para algunas personas viven como si Dios no tuviera esos propósitos. Entonces, hoy vas a hacer ejercicio con tus dedos. Si perdiste la cartita de los Reyes, seguro la vas a encontrar en tu Biblia, que a veces no se abre, en mucho tiempo ahí va a estar. Te voy a llevar a varios pasajes de la Biblia en los que tratamos o trataremos de descubrir varios principios bien simples, bien sencillos, y luego los vamos a tratar de aterrizar a tu vida y a la mía para determinar qué onda con el año que estamos empezando. La primera cosa, hermanitos, que tú y yo necesitamos entender, si abres tu Biblia conmigo en Isaías, te quiero dar 3 pasajes de Isaías que establecen una verdad que ocupamos para empezar a pensar en el 2014. La primera cosa que tú y yo ocupamos entender es que si yo tomo la Escritura sin ninguna enseñanza que alguien me haya dado y yo quiero descubrir si Dios planea, si Dios se propone cosas, si Dios tiene ideas y las lleva a cabo, o si quiero descubrir si Dios es un reaccionario y yo vengo a la Escritura sin ningún conocimiento previo, te aviso, te anuncio que no existe una persona que lea la Biblia honestamente, con el entendimiento básico en su contexto y en las reglas, que llegue a la conclusión que Dios improvisa. No es posible. Mientras vas conmigo a Isaías 44, por favor, te invito a abrir tu Biblia allí. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 44. Te voy a dar varios versículos. Entonces, hoy vamos a tomar un pedacito de acá de un profeta del Nuevo Testamento y de otro lado para darnos una idea, ¿ok? En Isaías 44 vamos a empezar a ver la idea de un Dios que es de hecho Él el que controla la historia del hombre. Es un Dios soberano, está por encima de cualquier decisión y determinación que el hombre pueda tomar. Es Señor de la historia, pero vamos a observar que tiene un asterisco el asunto, las letras chiquitas. Aquí voy a explicar en un momento. Mientras estamos en nuestra Biblia, en Isaías 44, ¿todos lo tienen ahí? ¿Sí? Vamos a leer el verso 7. Chéquelo, ahí léalo.
Yo lo leo en voz alta, dice: ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y no solo eso, fíjense, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Deténgase en la pregunta un momento, por favor. Y quisiera en ese momento, si hay un voluntario, alguno de ustedes que pueda pasar aquí, le prestamos el micrófono y nos diga lo que va a suceder mañana, y lo que va a suceder el 1 de febrero, y lo que va a suceder el 3 de marzo y el 4 de abril. ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien de ustedes puede hacerlo? Sabemos a la letra qué va a pasar mañana. Ahora usted me puede decir: mañana va a salir el sol, mañana va a haber nubes. Tengo aquí mi Google y dice que mañana va a estar a 14 grados. Podemos tener cierta información basados en lo que ha sucedido antes, pero la pregunta de Dios es, la pregunta de Dios en Isaías 44:7: ¿quién proclamará lo venidero? Esa es la pregunta. ¿Hay alguien de ustedes que pueda afirmar con seguridad: yo soy tal persona y digo que esto es lo que va a pasar? ¿Alguien de ustedes? Ojo, la escritura que estamos leyendo de hecho tiene la intención, se llaman preguntas retóricas, de demostrar que no hay nadie, aunque se llame Madame Sassou o Walter Mercado o lo que tú quieras, que te adivinan el futuro y te adivinan lo que ha de suceder. Dios está con su pregunta desafiando al hombre y al que escucha para ver si tienen la capacidad de hablar con certeza del futuro. Esa es la pregunta. Fíjese bien, léala de nuevo en su verso número 7. ¿Quién proclamará lo venidero? O sea, ¿quién puede decir lo que va a pasar? Otra, lo declarará, y aparte, ¿se fijan qué dice Dios? Lo pondrá en orden delante de mí. O sea, puede haber alguien, una criatura que llegue con Dios y le diga: a ver, Dios, te aviso lo que va a pasar. Esto y esto y esto y esto va a suceder tal día. ¿Hay alguien? La respuesta de la pregunta que estamos leyendo en el verso 7 es que no lo hay. Si usted sigue leyendo, dice el Señor: ¿cómo hago yo? O sea, Él sí proclama lo venidero, lo declara y lo pone en orden delante de Él. Él sí lo hace. Dice en el versículo número 7, si sigues leyendo después de la pregunta, dice: anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Se fijan? Él sí hace eso. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios sí tiene la capacidad, porque es Dios, de proclamar el futuro. Y en la Biblia, ojo, no se me vaya tan lejos, porque va a decir que nos diga el nombre del país que va a ganar el mundial para apostarle, que nos diga los números de la lotería del sorteo de marzo. No se vaya tan lejos, ¿ok? En la Biblia lo que tenemos es la indicación de un Dios que es Señor absoluto de la historia. Y por su conocimiento, porque es alguien que todo lo sabe, puede declararle al hombre: ah, esto es lo que va a suceder. Ojo, no solo porque lo sabe, sino porque Él es soberano sobre la historia. Esas dos cosas son esenciales. No solo es que Dios lo sepa, sino que es Señor de la historia y la controla. Por eso Él dice: declárenles, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Verso 8, ahí mismo: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Son de esos versículos puestos en la Biblia para ayudarle al hombre a entender: ¿qué no comprendes que yo soy Dios? Pero es que, Señor, yo creo que esto, y ahí es donde entra el hombre: yo me propongo esto, me propongo aquello, y este año va a pasar esto, y este año va a pasar lo otro. La pregunta es: ¿te has puesto a pensar que una cosa es expresar nuestros deseos y otra cosa es tener la capacidad humana de hacer que las cosas sucedan? ¿Tenemos realmente nosotros ese poder de definir el 2014 por completo? ¿De determinar la historia de muchas cosas? Fíjense bien, la Biblia lo que va a hacer es ponernos en una tensión, en un balance, y por un lado nos muestra la soberanía de un Dios que es Señor de la historia, que conoce el pasado, el presente y el futuro, que lo declara y sucede. Y le dice a su pueblo: así que no se asusten de lo que viene adelante, porque yo soy Dios. Y ustedes son testigos que yo he demostrado que esto va a suceder, he dicho que va a suceder y sucede. Ustedes son mis testigos. Entonces, ahí tenemos una aplicación directa de un Dios que conoce el futuro, es mi Dios y me dice: tranquilo,
no te asustes, no te dé miedo. Entonces puedo preguntarte, muy rápido, si tú piensas en 2014, ¿qué sientes? No lo digas en voz alta, pero ¿qué sientes? ¿Miedo? ¿Algunos ya empezaron a sentir el alza de precios? ¿O todavía no? Algunos sí, otros todavía no, todavía estamos comiendo pavo recalentado o tamales, ¿verdad? Pero vaya al mercado, los pasajes, el alza de precios. ¿Qué te produce? ¿Te produce miedo? Estamos con las cuestiones internacionales, los problemas, las tensiones, el gobierno, montones de cosas surgiendo alrededor. Entras a enero de este año, ¿cómo entras? ¿Con incertidumbre? ¿Entras con inseguridad? ¿Entras con emoción? ¿Entras con confianza? La idea del texto es Dios diciéndole al pueblo, oye, dime tú, ¿quién es capaz de decirte lo que va a suceder en 2014? La respuesta es, nadie, Señor, solo tú. ¿Y qué contesta el Señor? Entonces, no tengas miedo. El texto dice así, claramente, no temáis, verso 8, ni os amedrentéis. ¿Que no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Y el Señor establece, ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces ahí tú ves la diferencia que hace entrar al 2014 con tu lista de deseos, que quién sabe si se vayan a cumplir, algunos dependen de ti, otros no, y que eso te causa incertidumbre porque otra gente decide otras cosas, dependemos de otras decisiones, dependemos de un gobierno, de circunstancias, hasta entre comillas del clima, y que eso te causa incertidumbre, a la diferencia que hay, hermanos, entrar a un año, escuche bien, del que no sabemos los detalles, pero tenemos un Dios que conoce perfectamente los detalles. No sé qué va a suceder en abril, pero tengo un Dios que desde el principio de la historia y de la antigüedad ha declarado lo que ha de suceder. Él es mi Señor. Y eso hace una diferencia. En una ocasión mi familia y yo fuimos a visitar un cenote, una caverna inundada. Y si nos hubieran dejado a nosotros entrar a la oscuridad, aunque tuviera yo una lámpara, pues yo ando con cuidado porque debajo del nivel del agua no se sabe qué hay allí. No alcanzo a ver. Pero en este lugar nos asignaron un guía que se sabe la cueva hasta cuando se le va la luz. Con ese guía delante, nosotros nos preocupamos por admirar la cosa. Ay, mira aquello, y mira, no se veía nada, pero lo admirábamos. Y bien, ahí andábamos en la cuevita bien a gusto, porque hay alguien que sabe lo que está allá adelante. Hace toda la diferencia del mundo entrar al 2014 con un Dios que es Señor de la historia, y entrar al 2014 con las uñas comiéndote, porque quién sabe qué va a pasar contigo. Escucha lo que dice la Escritura. Él es el Señor, no hay fuerte, dice el Señor, no conozco ninguno. O a ver, dime, ¿quién tiene el poder de determinar y decir y declarar, aunque sea saber lo que va a pasar? La respuesta de la Escritura es nadie. Acompáñame al capítulo 46. Mismo libro, pero en el capítulo 46, por favor. Isaías 46, verso 9. ¿Qué dice el Señor ahí? Clarito lo explica. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. O sea, ve para atrás, observa atrás, ve la historia, ve lo que ha sucedido. Sigue diciendo tu versículo 9. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y fíjese bien la idea. Cuando tú te acuerdas del pasado y entiendes el Dios que tienes, fíjate la diferencia que hace. Anuncio, dice el verso 10, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Todavía no sucede y Dios tiene el poder de anunciarlo, de establecerlo, de declararlo. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. El primer versículo que te di habla de un Dios que conoce el futuro, porque es Dios, indicando que lo que sucede es su determinación, está bajo su dominio. Él es el Señor. Mismo libro de Isaías, 2 capítulos adelante, si me acompañas, capítulo 48. ¿Qué onda con el futuro? ¿Qué onda con el 2014? Isaías 48:3 dice así. Isaías 48:3. Lo que pasó, ¿qué dice el Señor? Ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice
pronto, y observa qué dice después, fue realidad. Este versículo mezcla las dos cosas, de un Dios que conoce aquello que ha de suceder porque es Dios, y un Dios que determina algo y sucede porque es Dios. ¿Me entienden? Entonces, aquí tenemos un lado de la moneda. Con todo cuidado, vamos a ver el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que a través de toda la escritura, desde Génesis capítulo número 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, usted va a ver la verdad de que el hombre, la mujer, el hombre, la criatura, las criaturas, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en esa imagen y semejanza de Dios, Él no nos hizo robots, no nos programó para que hiciésemos cosas sin voluntad. Claramente en Génesis se nos explica que nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, somos personas, pensamos, tomamos decisiones y sentimos. La parte de tomar decisiones le llamamos voluntad o libre albedrío. Ojo, en la Biblia usted va a ver una sana tensión entre el libre albedrío humano, que es realmente libre, es decir, podemos decidir ponernos calcetines raros el día de hoy y traer unos calcetines de bolitas. Yo puedo decidir eso, aunque no combina. Decido en la mañana si voy a comer huevito con salchicha o huevito con jamón, y si tengo las dos cosas puedo decidir. Yo tengo esa facultad de decidir. La pregunta aquí es, si mi libre albedrío viola la soberanía de Dios, o si la soberanía de Dios viola mi libre albedrío. Usted va a ver, especialmente aquellos de ustedes que les gusta profundizar en su fe y les gusta estudiar la Biblia, siempre va a haber esta tensión. Va a haber grupos que le dicen, no, todo es Dios, y Dios determinó que hoy tú te sentaras al lado del hermano que está sentado. A ver, voltea a ver quién está ahí. Si está solo, esa fue la determinación de Dios. ¿Entienden? Y dicen que todo, absolutamente todo lo que sucede está predeterminado por Dios. Hasta, dicen ellos, ninguna hoja de un árbol cae sin la voluntad suya. Todavía no encuentro el versículo, pero habla de los pajarillos que no caen a tierra sin su padre. Habla de una soberanía del Señor, pero lo hacen tan extremo que invalidan las decisiones humanas. ¿Me entienden? Y en el otro lado de la moneda, el otro extremo, hay creyentes, cristianos, que le dan tanto valor al libre albedrío que hasta piensan que un individuo puede decidir cosas y que esa decisión violenta la soberanía de Dios, que Dios no pudiera hacer nada en contra de la decisión de ese individuo. Pero tratamos de explicar aquí que en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, lo que tú vas a ver es las dos cosas: un Dios soberano que no viola la libertad humana y una libertad humana que no viola la soberanía divina, en un balance perfecto, pero siempre con la preeminencia de la soberanía divina, todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? El punto de lo que quiero explicar, que para algunos es profundo y les ayuda y otros están bostezando que no es relevante, pero el punto de lo que quiero establecer es que ¿qué problema tendríamos? Piénsenlo por un segundo. Yo acá, como un ser humano limitado, finito, con el efecto del pecado en mi vida, que no alcanza a ver todas las cosas, ¿qué problema tendría yo aquí queriendo hacer en mi vida en el 2014 las cosas que solo Dios puede hacer porque es soberano? ¿Y qué problema tenemos si yo aquí con mi libre albedrío y la vida que Dios me ha entregado y las responsabilidades que Dios me ha dado, qué problema tendría si espero que sea Dios el que decida lo que yo tengo que decidir? Siempre es una lucha. Creyentes queriéndole quitar el poder a Dios, pero es que ¿por qué llovió ese día? Y se ponen a protestar por algo que ellos no controlan. Pero es que ¿por qué murió? Hay gente que nos dice eso muy sinceramente. ¿Por qué se murió? ¿Por qué es que? ¿Y quién ellos, en su impotencia, tomar el poder de la vida y de la muerte? Eso le corresponde a Dios. El destino de una nación, con todo respeto lo digo, ¿piensas que depende de un hombre? ¿O hay un Dios soberano que guarda y cuida su creación? ¿Me entiende la confianza en la que se traduce tener un Dios que sabe todas las cosas? Pero qué problema también
Si tú no entregas tu vida completa, ¿qué problema esperar que sea Dios el que te obligue? Señor, yo vengo aquí a buscarte, pero hazme por favor, que me entregue, haz. Y tú esperas, y a veces quisiéramos que Dios nos agarre de las greñas y órale pues, entrégate. Señor, ayúdame a dejar ese pecado. Y realmente pensamos que Dios va a agarrar con un machete y nos va a cortar ese pecado. Cuando eso es algo que me toca decidir a mí. He muerto al pecado, estoy crucificado con Cristo, no van a servir mis miembros al pecado. Señor, te sirvo a ti, y Él me da su poder para vencer el pecado. Pero si yo no he decidido dejarlo, ¿Dios va a violentar tu decisión si tú quieres seguir en Él? No. ¿Entendemos aquí cómo funciona el asunto? Entonces, un creyente, un hijo de Dios que hace propósitos de año nuevo, tiene que tener en mente estas dos cosas. ¿Qué quieres hacer con la vida que Dios te ha dado este año? Pero la pregunta más importante es, ¿y Dios qué quiere hacer con tu vida? Piénselo. Una es la cosa que tú quieres hacer, pero aquí lo que quiero traer a tu mente es, ¿y Dios qué propósitos tiene? Pero ojo, no estoy diciéndote, a ver, hay que descubrir los propósitos de Dios para que Él diga, este año mi propósito es que México sea campeón del mundo. Este año mi propósito es que el gobierno tal cambie. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que si Dios tiene un propósito, la pregunta es, ¿qué propósito tiene Dios contigo? Para ti, sobre ti. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Porque hay que ser muy francos. ¿Me permite un momento bien francos? Le sacamos a hacer esa pregunta por lo que Dios pudiera responder. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es muy sencillo, realmente sencillo, agarrar una hoja en blanco y hacer 10 propósitos. Y luego agarrar esa hoja y decir, Señor, como soy cristiano, bendícenos. A lo mejor uno de esos propósitos está robarle a tu vecino, ¿no? O vengarte de tus enemigos. Señor, bendícelos, son los propósitos de año. Te soy muy franco, eso es muy sencillo. ¿Cuántos aquí estaríamos dispuestos para llegar a propósitos de año nuevo y llegar con una hoja en blanco y preguntar al Señor cuáles son tus propósitos para mí? Tú que eres el que todo lo sabe, aquel que hizo oír desde la antigüedad lo que había suceder, tú que eres aquel que lo publica, lo hace pronto y es realidad. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Eso es otra historia. Es más fácil hacer mis propósitos y pedirle a Dios que los bendiga, porque ahora ya soy cristiano. Antes iba con el chamán para que me ayudara con la receta del amor. Antes me compraba mis veladoras y me embarraba así de dinero para agarrar más lana y todo ese rollo, ¿no? No, ahora ya soy cristiano, y como soy cristiano, quiero lo mismo, pero ya cristianizado. O sea, ya oro por eso. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, hermano, estoy bien arrepentido! Porque antes yo le pedía amor, salud y dinero, pero a esa imagen. Ahora se los pido a Dios. Pero espérate, o sea, sí, está bien que le pides a Dios, ya empezaste por lo correcto. Pero ¿será eso lo que Dios quiere para ti? ¿Esos serán sus propósitos para aquel que es perfecto, que tiene una meta a la que va a llevar al universo entero, y tú entras en ese plan? ¿Esos serán los planes de Dios? ¿Esos serán los planes de Dios? Déjame darte un ejemplo. Y si te sientes, híjole, esto me pasó a mí, es porque es muy común, realmente muy común. Clásico ejemplo, viene un hermano y me dice, hermano, me quiero casar con fulana. Ah, bueno, pues está bien, hermano, muy bien. ¿Y qué? No, pues es que normalmente me dicen, quiero que usted nos case, quiero la fiesta, quiero que me presten las lonas, quiero el supergrupo de música que tienen, o que los jóvenes sean meseros, ¿no? Tienen su lista de cosas, bien interesante. Pero pocas veces se preguntan si esa decisión es la voluntad de Dios. Normalmente dicen, es que a mí me gusta, cuando ya empezamos a platicar, es que me gusta, es que la conocí, es que es esto, lo otro y aquello, pero poca gente está dispuesta a preguntarle a Dios si es su voluntad casarse con esa persona. La mayoría, ellos la eligen y le piden a Dios que los bendiga. Señor, que ese diente que le falta se le ponga de oro.
Que el ojo que tiene tuerto, Señor, le salga a uno, bendícela. Pero en el fondo es una decisión de ellos. Si les llegas a preguntar, a ver, espérame, para principio de cuentas, ¿eso es lo que Dios tiene para tu vida? Poca gente está dispuesta, una vez que han decidido, a venir a Dios y, por cierto, Señor, esa es tu voluntad. Por cierto, Señor, ese es tu propósito para mí. Y no me malentienda, una vez que una persona hace eso y se casa, ya es el plan de Dios. Tiene que vivir como un esposo que ame a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, ya, se aplica. No vaya a decir, hermano, yo me equivoqué. Podemos separarnos porque yo la regué. Me agarró en mi primer amor y entonces pues, no sabía qué hacía. No, una vez casados, ya están casados hasta que la muerte los separe. ¿Me entienden? Pero lo que quiero explicar es que vemos este problema del hombre usando su voluntad cuando le conviene y pidiéndole a Dios su voluntad cuando le conviene. Ese es el detalle. Vamos a empezar 2014. ¿Cómo? Con nuestra voluntad al principio, pidiéndole a Dios que bendiga nuestra voluntad, o te atreves a empezar el 2014 con una hoja en blanco, no por la incertidumbre, no por a ver qué pasa, no, una hoja en blanco para que Dios la llene, para que Dios te diga, mira, este año, a ver si ya te rindes. Este año, mi plan para ti es que te entregues a mí. No quiero que hagas nada, entrégate a mí. Y para muchos de ustedes, si eso aparece en la lista, van a llorar porque eso es lo más difícil. Algunos de ustedes, Dios podría poner en esa lista, mi plan para ti es que te cases. Mi plan para ti es que sirvas en esta área. Te voy a usar en este estado de la república. Te voy a usar de esta manera, con tu célula de esta forma. Aquella familia, yo estoy trabajando en ellos y te voy a usar a ti para alcanzarlos. Los planes de Dios, hermanos, son enormes, son grandes, son perfectos. El problema para que esos planes se realicen se llama nuestro libre albedrío, que es tan libre que se hace rebelde y no quiere sujetarse a los propósitos de Dios, aunque Él todo lo sabe. Me fascina entrar a la Biblia y encontrar en el Evangelio de Juan que en una ocasión, no necesitas buscarlo, solo te cuento, en una ocasión Jesús enseñando entre un montón de judíos, tenían todos los judíos la idea, fíjate qué interesante, una idea religiosa, de que Dios cesó de trabajar el día sábado, le llamaban el Shabbat, o el día de reposo, ¿sí? Dios cesó de trabajar, tanto cesó de trabajar que no bendecía y tampoco maldecía. O sea, hagan de cuenta que ellos se lo imaginaban como que literalmente Dios se dormía. Era el viernes 6 de la tarde, ya cierra la ventanilla y aunque le toques. Entonces Jesús está en una sinagoga un día, sana a un hombre en día de reposo y los judíos se molestan con él y se enojan, y Jesús dice una de esas verdades que viene con lo que te estoy explicando ahora. Él lo explica en Juan 5:17 así, solo escúchalo. Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso es lo que contestó. Mi Padre está, lo que está diciendo Jesús es, en este día, aunque ustedes creen que Dios no está haciendo nada, este día Dios está obrando y trajo a este hombre aquí para eso y permitió aquello e hizo aquello de allá y Dios está obrando. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si Él trabaja, yo trabajo también. La pregunta aquí es, ¿el Padre se ajusta a los propósitos de Jesús o Jesús se ajustó a los propósitos del Padre? ¿Qué opinan? ¿Quién se ajustó a quién? Jesús a los propósitos del Padre. No le pedía, voy a hacer esto y tú bendíceme. Él veía lo que el Padre estaba haciendo y se unía a Él y le seguía porque el Padre hasta ahora trabaja. Y ese es el punto que quiero establecer entre ustedes y yo, hermanos. Este año Dios tiene planes. Dios tiene en mente a tu patrón. Dios tiene en mente tu vecino, ese latoso. Dios tiene en mente al drogadicto de tu esquina. Dios tiene en mente al secuestrador. Dios tiene en mente a prostitutas. Dios tiene en mente a estudiantes. Él ama a esa gente y sus planes para este año son alcanzarlos. Siempre han sido sus planes. Pero ahí es donde entra la diferencia. Dios los va a hacer, ¿sí o no? Él es Dios. Pero la diferencia está si tú andas con tus proyectos pidiéndole a Dios que los bendiga o te unes a los planes de Dios. Te metes a sus planes, Señor.
¿Qué quieres para mí este año? ¿Qué es lo que estás pensando que debo de hacer? Y quiero ser muy claro, por favor, o sea, no estoy hablándole de ir tú y yo en oración ahorita y decirle, Señor, dime exactamente dónde debo estar el martes a las 6. Dios tiene el poder de hacer eso, no es problema. Pero te estoy hablando de cosas más específicas, más generales, pero más específicas en tu vida. Mira, un ejemplo. Es posible que algunos de ustedes hoy, si ponen una hoja en blanco y dicen, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? En las primeras cosas aparezca, lee tu Biblia. El número 1 en la lista. En otros están a lo mejor pidiendo, Señor, ¿qué hago con esta relación? ¿Le digo que sí o le digo que no? Es que me dijo, ¿quiere ser mi novio? ¿Me caso o no me caso? Y si me caso en la iglesia o por el civil o en cuál iglesia. Y Ana Corrales, ¿a qué grupo invito? Preocupados por esas cosas y ni oran. Nunca oran más que cuando van a comer y si se van a casar. Nunca. Posiblemente en esa lista, en esa hoja, la primera cosa que Dios ponga ahí, propósito mío para ti en 2014, habla conmigo. Ora. ¿Me estoy explicando? Algunos de ustedes los conocemos de años aquí en Senda de Vida porque vienen de vez en cuando. Los amamos, sinceramente los amamos. Probablemente esa hoja en el propósito venga que tu padre quiere que te congregues para que crezcas. Intégrate una célula para que crezcas. Padre, ¿cuáles son tus propósitos para mí? Mira, aquí hay un bebé espiritual, tú ya sabes, bebé espiritual, tú eres experimentado, él no, viven cerca. ¿Cuál es tu plan para mí, Señor? Y ahí está el bebé diciéndote, ayúdame, ¿no? Oye, ¿qué dice? Espérate, estoy orando. Y es obvio que lo que Dios te está diciendo es, ¿sabes cuál es mi propósito para ti? Ponte a dar seguimiento. Ay, Señor, pero es que estoy muy a gusto aquí, es que... Ponte a dar seguimiento. Ya. No, pero es que yo pregunto si tengo que ir a la selva o a Katmandú o al Tibet. Da seguimiento. Intégrate una célula. Retoma tu proceso de discipulado. Retómalo, comprométete. Visita la célula. Reconcíliate con tu madre. No se hablan. ¿Me entiende qué quiero decir? Muchos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, la gran mayoría, me atrevo a ponerle un número, 98%, están escritos aquí. Ese restante 2% ni siquiera es revelado si no estamos ajustándonos a los propósitos generales de Dios. Se le llama voluntad general y voluntad perfecta. Entonces yo quiero de verdad desafiarlos, hermanos, porque estamos entrando en un año donde vamos a ver a un Dios obrando. Él va a trabajar igual, pero vamos a volver a ver personas que no les interesan los planes de Dios. Vamos a ver personas que oran por sus propios planes para que Dios los bendiga. Y aquí es donde está el poder, y donde está el impacto de Dios entre el mundo. Vamos a encontrar personas dispuestas a decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres para mí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? Créame, por favor, si usted dice eso, Dios le va a contestar. El problema, como le explicaba, es que en muchas de las ocasiones nosotros no nos animamos a hacer esa pregunta, porque pensamos que pudiéramos saber la respuesta. Y la respuesta es muy amable. La respuesta pues puede darnos miedo. Pues ¿qué si Dios me dice que deje ese pecado y a mí me gusta ese pecado? Ahí está el punto. 2014 puede entrar con seguridad de sus planes, puede pedirle a Dios que bendiga sus planes, o puede pedirle a un Dios que todo lo sabe, que ha declarado todo en la historia y ha declarado lo que va a suceder. Señor, ¿y dónde entro yo en tu plan? Lo que tú estás haciendo este año, ¿dónde entro yo? Realmente no es complicado, mis hermanos. No es complicado. Tu patrón, tu compañero de trabajo, que no son creyentes, ¿dónde estarán los planes de Dios para ti? Ahí están los planes de Dios para ti. Tu familia, hay pecado estorbando, ¿dónde estarán los planes de Dios inmediatos? Ahí. Me explico. No nos vayamos con la idea de que Dios me tiene que revelar el número de la lotería. No, te ama mucho, por eso no lo va a hacer. Para cuidarte de ti mismo. Pero necesitamos entender que es muy distinto entrar al 2014 con miedo
Y es muy distinto entrar con mis ideas, y es muy distinto entrar, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Qué quieres hacer? Aquí está mi vida, tú me rescataste, me compraste por un precio, ¿qué quieres hacer conmigo? Y la pregunta es aquí, ¿qué planes serán mejores, los tuyos o los de Él? ¿Quién podrá planear mejor tu vida, Él o tú? ¿Cuál es el resultado cuando tú has planeado y ejecutado asuntos en tu vida? ¿Y cuál es el resultado cuando Dios planea y ejecuta asuntos en tu vida? Esa diferencia la hace tu libre albedrío, tu decisión de entregarte, rendirte, decirle al Padre, aquí estoy, o de seguir con tu propia voluntad haciendo tus planes. Es muy diferente, hermanos, pero lo que estoy hablando aquí es radical. Muchos nos da miedo esto, porque implica morir al yo. Señor, esta tarde, muchas personas de las que estamos aquí reconocemos que hoy has tocado un nervio especial en nosotros, porque realmente nos es sencillo poner en tus manos nuestros planes, pero confesamos que cuando ponemos en tus manos nuestros planes, los queremos de regreso bendecidos y perfeccionados, y los queremos de regreso pulidos y limpios, pero queremos esos mismos planes. Algunos de nosotros estamos tan aferrados a una forma de ser, a una idea, a algo que queremos hacer, que ya no hay oportunidad para que tú seas el Señor en nuestra vida. Y queremos hoy tocar ese punto, Padre, en nosotros. Lo fácil que es para nuestro orgullo ponerse primero, pedir para mí, pensar en mí, lo que yo quiero hacer, lo que anhelo, lo que espero, y pedirte a ti que nos bendigas. Pero Señor, tú nos enseñas en tu palabra que si tú eres el Dios que controla el mundo y nos diste la capacidad de decidir, tú nos enseñas que la primera cosa que tenemos que hacer es comprender que tú sigues trabajando, tienes planes, y yo puedo decidir morir a mí mismo y rendirme a esos planes, o seguir con mis ideas pidiéndote a ti que los bendigas. Y eso hace la diferencia de un año completo, de una vida completa. Mi oración es que todas las personas que estamos aquí entendamos esa diferencia. Sé que es una lucha para todos aquí, pero que entendamos que no se trata de pedir que nos bendigas. Tú ya nos has bendecido en Cristo, Señor. Aquí se trata de entender qué quieres bendecir tú, qué es lo que ya estás bendiciendo, y ahí debo de entrar yo. ¿Dónde estás obrando? Y yo me voy a meter a esa obra. ¿Qué estás haciendo ya? ¿Y qué parte tengo yo en ese plan? Esa es la pregunta importante aquí. Así que oramos hoy que la mayoría, todos los que estamos aquí, podamos entregarte a ti, mi Señor, una hoja en blanco, podamos entregarte a ti nuestra vida y empezar con esas cosas sencillas, dejar el pecado, empezar a hablar contigo en oración, ir a tu palabra para escucharte, reunirnos con los hermanos en las células, en nuestras reuniones, para edificarnos y motivarnos al amor, como dice tu palabra. Empezar a cuidar nuevos, predicar a otros de Cristo, hacer discípulos. Son cosas sencillas, elementales, que estamos seguros que ya son parte de tu plan. Ayúdanos a cumplirlas, ayúdanos a ajustarnos a esas cosas, Padre. Sabemos que como eres bueno y perfecto, tus planes siempre son mejores que los nuestros. Son tan diferentes que tú nos dices que los tuyos y los nuestros están tan lejos el uno del otro como el cielo de la tierra. Ayúdanos a entender que tus caminos no son los nuestros, y ayúdanos a caminar en tus sendas, andar por la senda de la vida y servirte a ti. Esa es nuestra oración este año, Señor. Y sí, pedimos que nos bendigas, pero la bendición no está donde yo quiero, está donde tú la pones, y yo me ajusto a lo que tú ya estás haciendo y meto mi vida a tus bendiciones. Así que te doy las gracias. Te alabamos, toda la honra es para ti, y pedimos agradecidos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo 10:30 y en sus células este jueves 8 de la noche la mayoría, algunas el viernes. Dios les guarde, que estén muy bien. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.